para nosotros. Ahí hay unas verdades maravillosas, hay unas situaciones que nos van a fortalecer, nos van a dar una dirección. San Juan capítulo 11, vamos a leer desde el 38 al 44, nada más. Esta que vamos a leer, esta porción, es una parte de una experiencia grande, una historia que está allí escrita, que fue algo que sucedió en la vida de Jesús, en los tiempos de Jesús, y con personas que él pues apreciaba mucho. Estamos hablando de esa familia de María, Marta y Lázaro. Entonces leemos San Juan 11, 38 al 44. Todos estemos atentos a esta palabra y con cuidado leamos. Dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía, ¿qué dice? Una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y donde había sido puesto el muerto, sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Diga conmigo, juntos leamos: y el que había muerto salió. Aquí dice de que atado de las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Cierre sus ojos. Dios, hemos leído tu palabra y creemos de que ahí hay verdades maravillosas que son trascendentales, Señor. Fueron de gran impacto en aquel momento, Señor, en que tú andabas pregonando las buenas nuevas de salvación, donde mostraste tu reino, Señor, a este mundo lleno de tanta necesidad. Y gracias, oh Dios, porque todas esas cosas que hiciste, Señor, las que has estado haciendo, estás haciendo y las que harás, Señor, son las que nos inspiran, nos motivan, son el fundamento de nuestra fe, Señor. Gracias, Padre. Al meditar en este pasaje, Señor, algo nuevo surja dentro de nosotros, una esperanza, la fe crezca, aquellos que no te conozcan puedan tomar la decisión de rendir su vida a ti, sabiendo que solo tú eres la respuesta y solo en ti hay esperanza. Gracias, Padre. Glorifícate a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos este pasaje, nosotros nos damos cuenta de que aquí había una familia que estaba enfrentando una circunstancia muy contraria, muy difícil. ¿Cuántos ya pasaron la experiencia de que un ser querido se fue o partió? Levante la mano, yo creo que aquí la mayoría, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad?, se han ido. Y esos momentos son dolorosos, son tristes, y por eso podemos identificarnos. Pues creo de que en base a eso hablaremos acerca de lo que esta familia de María y Marta y Lázaro eran 3 hermanos, que la Biblia no da detalles porque ellos vivían solos, pero nosotros podemos entender que si estaban solos, ¿qué había pasado? Mire, antes no se acostumbraba de que el hombre criaba a los hijos y los dejaba abandonados, ¿verdad? Habían leyes estrictas, ahora las hay pero no les hacen caso, pero en ese tiempo sí. Y posiblemente se daba, pero generalmente cuando quedaban huérfanos algunos hijos eran porque sus padres morían. Entonces nosotros deducimos, y esto es como una deducción teológica porque habla acerca de cosas que nosotros no sabemos el resto. Pero sí era una familia que solo estaban 3 hermanos, se amaban, eran unidos. Y por eso de que en esta mañana yo quiero de que centremos nuestro pensamiento en este tema: Dios y las circunstancias. ¿Cuántos saben de que Dios está en medio de todas circunstancias? Sí, entonces el tema es Dios y las circunstancias. Cuando hablamos de circunstancias, estas pueden ser adversas o pueden ser favorables, pero en esta mañana no vamos a hablar de la favorable porque, bueno, gloria a Dios por lo que estamos teniendo momentos favorables o los que hemos vivido momentos de gran bendición. Pero
lo que más nos afecta es cuando nosotros estamos enfrentando una situación difícil, y esta puede ser económica. Hay muchas familias que están enfrentando adversidades económicas y de veras que está afectando mucho, ¿verdad? La seguridad, también a veces la unidad, la relación. Puede ser de que también otra adversidad puede ser de salud. Es posible que dentro de nuestra familia o nosotros mismos estemos enfrentando alguna enfermedad, ¿verdad? O síntomas, situaciones de que nos doblegan y nos sentimos atribulados. Hay momentos muy difíciles. Quizás algún familiar también se encuentra en un estado de salud que sentimos hasta el temor de que un día pueda partir. Puede ser eso, puede ser que un matrimonio está teniendo grandes dificultades y a veces no lo sabemos, pero están enfrentando esa situación difícil. Puede ser también de que familiarmente suceda con hijos problemas, situaciones difíciles. Puede ser que en el trabajo, puede ser en el negocio. Y alguno acá pues está enfrentando en su negocio, en su empresa, alguna situación de que es contraria, es adversa. Pues cuando leemos este pasaje realmente nos arroja, hermano, todas las cosas necesarias para que nosotros podamos identificarnos. Entonces, como hablamos de las Dios y las circunstancias, así que sabemos que las circunstancias son aquellas situaciones que son contrarias a nuestra vida y nos desaniman, nos desalientan. Pero también no debemos de olvidar que Dios existe. Y Dios, hermano, al que nosotros le creemos, Él es el creador de todo cuanto existe. De todo cuanto existe. Él creó los cielos, creó la tierra y creó todos los habitantes de la tierra y todo cuanto nosotros podamos ver, hermano. Dios lo creó. Él es el todopoderoso y está sobre todas las cosas en este mundo. Esa es una gran verdad que es a la que nosotros debemos de aferrarnos aún en medio de las circunstancias que estamos enfrentando. Y este mensaje no es solo para la iglesia, es para también aquellas personas que no han conocido a Dios, que en algún lugar, algún país o acá donde estamos, los que han venido, han sido invitados, están también necesitando de una palabra de esperanza, porque solo Dios sabe lo que están viviendo en este momento. Pero Dios es fiel y nosotros estamos hablando acá acerca de no solo de las circunstancias adversas, sino que hay un Dios todopoderoso que está sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, creemos entonces que cuando hablamos acerca del pasaje y vemos a esta familia, esta familia de Marta, María y Lázaro, eran personas muy allegadas a Jesús, muy allegadas. Cuando él viajaba desde Galilea hasta Judea, porque esta familia vivía en la provincia de Judea, estaban cerca de Jerusalén. Y Jesús cada vez que venía desde Judea, desde Galilea a Judea, él pasaba, ¿verdad? Pasaba por el río Jordán, entraba al área de Jerusalén, pero antes pasaba ahí en el hogar de Marta, María y Lázaro. Y no sabemos la manera en que él, cómo empezó a relacionarse con esta familia, pero la relación de Jesús con esta familia, y esto nos ayuda a nosotros, era tan cercana, diferente a toda la relación que él tenía con la gente. Mucha gente seguía a Jesús, pero por alguna razón Jesús tomó cariño a estos muchachos, ¿verdad? Que eran huérfanos, a esta familia, y él llegó a apreciarlos mucho. Casi los llegó a ver como parte de su familia, porque sabe de que la familia de Jesús, o sea, los hijos de José y María, que nacieron después de Jesús, que eran hermanos de Jesús, otros dicen que eran primos, pero eran hermanos. ¿Sabe? Ellos no se relacionaban con Jesús, solo el tiempo que el Señor estuvo ahí, ¿verdad? Lo vieron crecer y todo, pero cuando Jesús ya entró al ministerio, empezó a manifestarse, ¿verdad? Como el enviado de Dios, no creyeron en él y lo abandonaron en el tiempo cuando él más deseaba una familia que le apoyara. Así de que él tuvo en esta familia algo muy, muy fraterno y llegó a quererlos mucho, ¿verdad? Entonces, así de que la historia nos cuenta, el relato bíblico, de que Lázaro enfermó y lo mandaron a llamar a Jesús, pero él estaba muy lejos. Así de que Jesús no pudo venir inmediatamente. Y cuando llegó, ya para esta familia, esta circunstancia se había puesto, ¿verdad? Ya muy contraria, ya no había esperanza.
Sin embargo, le avisaron a Jesús, Él llegó. Y cuando nosotros leemos el versículo 38, dice de que cuando Jesús vino a esta familia, le dijeron que Lázaro ya había muerto, y entonces Él decidió ir al sepulcro. Y dice que profundamente conmovido, otra vez dice, Él vino al sepulcro, y era una cueva. Porque la mayor parte, muchas de las tumbas de en aquel entonces, habrían, ¿verdad? Habrían como un hueco en una montañita, un algo, y los sepultaban. Posiblemente habían otro tipo de tumba, pero esto era de las que eran abiertos como una puerta. Adentro excavaban, sacaban tierra y todo, hacían un gran espacio, y ahí enterraban a sus muertos. La gente que tenía dinero pues tenía las mejores tumbas, eso siempre ha pasado, ¿verdad? Y entonces, estas tumbas metían a las personas y las sellaban con una roca grande. A la par de, si ustedes pueden imaginarse, es el paredón, había un hueco, había una rueda muy grande que era casi a veces más grande que las personas, la movían entre muchos hombres, hacían una canaleta a la orilla del borde, ¿verdad? Donde estaba la puerta, una canaleta, y ahí ponían la gran puerta, puerta, ¿verdad? Con esa piedra que era una rueda prácticamente. Y entonces cuando el muerto era metido ahí adentro, la rodaban por esa canaleta y la ponían, quedaban ahí, ¿verdad? Tapando, y la sellaban. Todo esto ya había pasado. Lázaro había muerto, habían hecho la vela y todo eso. A lo mejor como aquí en este tiempo también, ¿verdad? Por esperar a un ser querido, velan una vez, 2 veces, a veces que hasta 3, pero generalmente 2 para esperar a un ser querido. Pues Jesús no vino, entonces lo enterraron. Y cuando Jesús viene, Él se conmueve porque Él ve a esta familia muy dolida. Y nosotros vemos en este pasaje, hermano, cuando vemos esta situación, vemos el poder de las circunstancias, el poder que tienen sobre nosotros, ¿verdad? De una manera negativa, cómo nos pueden afectar, porque toda adversidad, hermano, siempre nos va a afectar, va a causar tristeza, temor, aflicción, preocupación, dolor, son lo que causan las adversidades. Esta familia estaba viviendo eso, y nos damos cuenta de que todas estas adversidades, las adversidades que son las que están alrededor nuestra, es lo que está moviéndose alrededor nuestro en este momento, en este instante, ¿verdad? Es el ambiente que nos rodea en el presente, esa es la circunstancia y es adversa. Entonces, eso quiero decir, no ocasiona ciertas cosas. Cuando nosotros leemos el pasaje, la primero que vemos en el versículo 21 y al 32, 21 y 32 es que Lázaro ya estaba muerto, ya no había más que hacer. Ellas sabían de que Jesús sanaba, que Jesús tenía poder, y lo llamaron por algo, pero Jesús no apareció. ¿Cuántos hemos experimentado eso de que le clamamos a Dios y como que Dios no aparece? O sea, figuradamente hablando, como que Dios no aparece y nosotros estamos clamando. Esta gente pasó eso. Quizás aquí hayamos algunos que hemos estado clamando a Dios y esperando, y ya pasó un tiempo y no aparece. Ya casi enterramos al muerto en la fe, porque sentimos de que ya no hay esperanza. Así de que esa circunstancia era difícil. Toda la gente también eran testigos de que Lázaro había muerto. Había evidencia que Lázaro había muerto. Había muchos testigos. Creo de que ahí la gente habían estado llorando con ellas, ¿verdad? Para ellos todo había terminado. Ni las lágrimas ni todo lo que habían hecho por eso las había consolado a ellos. Ustedes saben de que siempre se da eso, ¿verdad? Hay mucha tristeza, hay mucho dolor. Y en aquel tiempo hasta le pagaban a algunas personas porque llegaran a llorar, las lloronas les decían, unas mujeres que dan para eso. No sé si habían hombres allí, hay hombres llorones también, pero en estas ocasiones eran mujeres, ¿verdad? Que llegaban y como que era como un coro, ¿verdad? De consuelo. Y yo creo que consuelo no traen los que lloran, pero la gente dice, bien, es bueno que haya gente ahí llorando, ¿verdad? Entonces no sé por qué lo hacían, pero eso había pasado y el dolor era grande, ya no tenían esperanza. Jesús aparece por ahí y bueno, yo me pongo a pensar es que cuando alguien está esperando al pastor y no llega, a mí me ha pasado, y cuando uno llega dice, hermano, pase hermano, qué bueno que vino. Otro me dice, ya era tiempo. Y se ve el desconsuelo, se ve aquello, y a lo mejor ya están bien,
A Jesús le avisaron, a mí a veces no me avisan. A veces sí me avisan y yo no puedo, cuando la gente desea estar. Y cuando uno llega, dice, ¿quién viene? El pastor, dice. Cuando uno llega a tiempo están felices, ¿verdad? Y gloria a Dios, hermano, usted vino, Dios lo envió. Porque está en el momento de las circunstancias. Jesús llegó. Y yo le digo, todo lo que pasa en nuestra vida tiene propósito. Porque muchas veces en esas circunstancias nosotros mostramos qué tanto confiamos en Dios, qué tanto amamos a la gente, qué tan comprensivos somos, qué tanto estamos dispuestos a abandonarnos en Dios y dejar que Él se manifieste. Jesús llegó, no fue tanta alegría para Marta ni para María. Cuando Jesús llegó, la circunstancia era dura. El cuerpo ya había sido enterrado. ¿Y sabe qué? Tenía 4 días ya. 4 días ya. No sé cuántos acá, ya esa circunstancia tiene 4 días, figuradamente hablando. Pero todavía tenemos esperanza, ¿no es cierto? Algunos sienten que ya no. Hasta le sentimos ya no. No, ¿verdad? ¿Ya para qué? Dice, si Dios se manifiesta, ¿ya para qué? Yo quería aquella ocasión. No, Dios tiene propósito. Y en esta ocasión para nosotros es un gran ejemplo de ello, ¿verdad? Porque este hombre ya había muerto y tenía ya, dice en el versículo 39, que ya yedía. Y es como que le dijeran, ya de qué sirve que venga, Señor. Casi así se oía esa palabra. Pero mire, hermano, cuando Marta le dice eso, yede ya porque es de 4 días, le dice. Y Jesús entiende el dolor, la tristeza, siente la soledad, siente el vacío de aquella mujer. Pero entonces Él le lanza una pregunta que le conmueve el corazón de Marta y de María y de los que estaban ahí cerca de ella. Y que ante la desesperanza, Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y esa pregunta la necesitamos muy seguido, hermano, porque a veces sentimos que ya no tenemos esperanza, como que Dios ya no nos oye. Pero en vez de estar quejándonos o estar atribulados, hermanos, recordemos que Dios nos dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Que no ves que si más está tardando esa respuesta, mi gloria será más grande y tu bendición será más grande. Dios siempre está allí, hermano, no nos deja. No debemos desesperarnos, porque cuando Jesús dijo estas palabras, estaba hablando de que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos saben de que Dios tiene el control de todo? Aunque no lo entendamos en el momento, Dios tiene el control, hermano. Y las cosas no pasan por casualidad, hermano. Dios quiere glorificarse y nosotros debemos de tener confianza en el Señor. Así de que la piedra aquella, cuando el Señor dice quiten la piedra, muévanla, esa piedra, hermano, estaba allí y era un símbolo de que todo estaba terminado. Pero cuando Jesús dice quiten la piedra, Él dice en el versículo 39, es la primera orden que dio, quiten la piedra. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que Dios tiene el poder para remover cualquier cosa, hermano. Cualquier circunstancia Dios la puede remover. No estemos poniendo la mirada en lo que ahora está pasando. Dios puede mover esa piedra. Quizás nosotros tengamos una piedra ahí, hermano, ¿verdad? Y ahí está desesperándonos, nos tiene intranquilos, nos ha quitado hasta el impulso de ir a la iglesia o de alabarle a Dios. Pero recuerden de que hay un Dios poderoso que mueve las piedras, por más grande que sea, Él las quita. Y aunque estén bien selladas y aunque hayan evidencia de que ya no hay esperanza, para Dios sí la hay. Dios puede quitar cualquier piedra. Él lo hace y lo hizo en esta ocasión. Entonces nos damos cuenta que así es. Todas circunstancias, ya hablamos de las circunstancias que para nosotros pueden ser, ¿verdad?, algo que está contrario a nuestra vida. La crisis económica, un serio problema. Ya mencionamos todas esas cosas, pero hemos hablado de las circunstancias, ¿verdad? Y usted y yo tenemos que identificarnos, saber. Yo sé que mientras estoy hablando, muchos aquí estamos bien identificados con lo que estamos pasando, pero Dios tiene un mensaje de esperanza. La otra verdad maravillosa es el poder de la circunstancia. Acabamos de hablar, pero yo quiero que hablemos ahora del poder de Dios, ¿verdad? Y antes de que pase la gloria de Dios se manifieste, solo están como palabras de esperanza. Él dijo, quiten la piedra, y después una pregunta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? 2 palabras, 2 expresiones que deben de indicarnos de que Dios está a punto de hacer algo, hermano.
Dios está a punto. Amigo, amiga que está en esta mañana, debes saber de que si le creemos a Dios, si nos abandonamos en Dios, si ponemos nuestra vida en las manos de Dios, para Él nada es imposible. Él puede cambiar las cosas. Él puede transformar el estado mal de una familia a una familia llena de paz. Él puede transformar un matrimonio despedazado. Él lo puede restaurar, porque Dios es poderoso, hermano. Una situación económica que se esté yendo a pique, Dios la puede levantar. Él puede abrir puertas donde no hay para otro. Él abre caminos donde no hay para aquel que cree en Él. Así que las cosas pueden cambiar. Esa situación económica puede cambiar de la noche a la mañana. Solo tenemos que mantenernos firmes y creer la palabra del Señor. ¿No te he dicho que si crees, hija, hijo, verás la gloria de Dios? Entonces las cosas pueden cambiar. Lo más importante aquí es el poder de Dios. Del 40 al 44 nosotros nos vemos, hermanos, en ese mover de Dios. Y la primera expresión es esa, que Dios nos invita a creer. Creer, hermano, es importante. No dudar de Dios. En San Marcos capítulo 11, versículo 23, dice que cualquiera que dijere a este monte, oiga bien, quítate y échate en el mar. Está hablando de mover algo, pero dice, si cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, dice, que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Jesús, ahí la parte clave es creer, y luego mantenerse firme creyendo, confesando, declarando esa palabra que nosotros decimos creer, porque es promesa del Señor. Él dijo, lo que digan ustedes será hecho, si lo creen. Creer es lo que mueve la mano de Dios, hermano. Para el que cree, todo es posible, le dijo el ángel a María. Todo es posible, porque Dios lo ha hecho antes. Creer es lo que acciona el poder de Dios, hermano. La duda estanca el poder de Dios, pero creer en Dios, eso hace de que el poder se desate. Recuerdan, ¿verdad?, que el coro que cantamos, fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva, porque así es, hermano. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Debemos de creer de que tienen poder, hermano, la palabra de Dios. Si nosotros creemos en ella, Dios se va a manifestar. Él conoce su situación, pero aquí dice que el creer acciona el poder de Dios. Es lo que Jesús dice. Y Dios, debemos de saber que Él tiene autoridad sobre toda circunstancia. Del versículo 41 al 43, entonces dice, como Jesús dijo, quiten la piedra, después de que Él le hizo reaccionar a Marta, a María y a los que estaban ahí, entonces dice que pasó, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Hermanos, en el nombre de Jesús, quitar toda duda de nuestro pensamiento. Porque las circunstancias adversas hablan mucho y nos desalientan cuando nosotros le ponemos atención a las circunstancias. Pero mejor oigamos la voz de Dios que dice, quita esa piedra, deja esa duda, renuncia a esa duda, renuncia a ese temor, porque yo quiero hacer algo para ti, yo puedo hacer algo. Así de que es importante, hermanos, de que creamos en Dios para que podamos ver la gloria de Él manifestado. El Señor dijo, quiten la piedra. Y hermanos, cuando leemos el versículo 41, dice de que, y de Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y dice, hermano, el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Eso se llama, hermano, resurrección. Porque uno que estaba muerto, que yedía ya, hermano, ya estaba putrefacto, ya estaba deshecho. Pero, hermanos, para Dios nada es imposible. Las cosas pueden pasar ya, pueden parecer para nosotros ya que no tienen remedio, pero Dios es poderoso de levantar a los muertos. Dios es poderoso para transformar las cosas y causar una resurrección en lo que está pasando en nuestra vida, porque para Dios no hay nada imposible. Tenemos que entender que lo que Jesús hizo en esa ocasión no era la primera vez, había hecho muchos milagros, pero la resurrección de Lázaro fue poderosa, porque, hermanos, cuando él se encontró con la viuda de Naín, camino a Naín, cuando iban para el cementerio, Jesús se encuentra con una mujer que tenía un hijo único,
Una mujer que iba atormentada, iba triste porque lo único que tenía había desaparecido, ya no lo podía tener, se quedó sola ahí. Pero sabe, Jesús conocía el corazón de esta mujer y cuando llegó en el camino hizo detener el féretro y dice que él le habló al joven. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque el Señor sabía lo que estaba viviendo aquella mujer. No es que Él va a resucitar todos los muertos de la gente o de nosotros, no, ¿verdad? Porque no es necesario eso para que creamos en Dios. Sabemos que Él existe, Él es poderoso, pero hay situaciones que Él permite para manifestar su gloria y para dejar ejemplo de que Él tiene control de todas las cosas. Que la muerte para Él, hermano, no significa nada, porque Él es la vida y Él puede levantar de los muertos, ¿verdad? Aquellos que no tienen esperanza. Hablando figuradamente, no tenemos esperanza. Dios puede hacer que eso resucite. Así de que Él dijo, quiten la piedra, y le habló a Lázaro. Y en el momento dice que Lázaro se incorporó. Nosotros vemos acá, amados hermanos, de que creer en lo que permite ver la gloria de Dios. Mire, si Marta le hubiera dicho, no toquen eso, ya es por gusto, Señor, mejor anda a descansar, ya no, ¿verdad? Es por gusto, no ves que ya tiene 4 días. Si ella lo hubiera evitado, no hubiera visto la gloria de Dios. Necesitamos mantenernos firmes, aunque sintamos de que ya todo está oscuro, debemos de saber que detrás de todo eso hay un sol de esperanza. Dios puede hacer grandes cosas, Dios sabe lo que está haciendo, hermano. Si Él no ha respondido, es porque Él tiene un propósito para nuestra vida. Él está trabajando con nosotros. Recuerde de que lo que cantamos, ¿verdad? Cuando Él hace silencio, Dios está trabajando. Debemos de confiar en Dios, porque para el que cree todo es posible. Creer es lo que provoca la gloria de Dios, hermanos, y esto es lo que sucedió en esa ocasión. Hay ejemplos en la Biblia de personas que creyeron más allá de las circunstancias, hermano. Y uno de ellos lo vemos registrado, la mujer sirofenicia, que se encuentra en el capítulo Marcos capítulo 7, 24. Una mujer que tenía una hija endemoniada, y no era una mujer judía, era gentil, era de Asiria, y era gente pagana, idólatra. Pero Jesús llegó por esos lugares, y esta mujer sabía que Jesús podía hacer algo, y viene donde Jesús y le dice que por favor, ¿verdad?, haga un milagro, que haga una obra en su hija, porque está atormentada por un demonio. Y sabe que Jesús al principio como que la ignora, ¿verdad? Yo le digo, hermano, Dios cuando hace las cosas, cuando están pasando situaciones como que Dios calla, es porque algo grande Dios va a hacer, y no debemos de dudar. Esta mujer, Jesús no le hizo mucho caso, y los discípulos le decían, no molestes al maestro, no molestes al maestro, él estaba ocupado. Pero la mujer insistía, y entonces Jesús en un momento dado, él se para y le dice, mujer, como no era israelita, como no era judía, entonces Él le hace ver el propósito a lo que Él vino a los suyos, ¿verdad? Vino a los suyos, pero también a salvar a su pueblo, pero su pueblo le rechazó. Entonces en este momento le dice, mujer, no es bueno quitar la comida de los hijos y darla a los perros, le dijo, a los perrillos. Y fue como una ofensa. Pero para esta mujer, hermano, fue la inyección para que la fe creciera más, porque ella sabía que no importaba lo que Jesús le dijera en el momento, ella sintió en su corazón de que solo Jesús podía hacer la obra. Y él dijo, no importa que me humillen, no importa que me detengan, yo quiero ese milagro para mi hija, yo quiero ese milagro. Y lo más hermoso es, hermano, es de que el Señor le dijo, sí, Señor, le dijo ella, yo sé, ¿verdad?, que la migaja, el pan es para los hijos, pero aunque sea de las migajas, quiero yo, le dijo ella. Y Jesús vio a aquella mujer decidida a ver la gloria de Dios, decidida a ver el milagro. Y entonces, hermano, entonces nosotros nos damos cuenta de que Jesús se sorprende cuando la mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús dijo, mujer, grande es tu fe, sea como tú quieres. Y aquella joven fue libre del demonio. Nosotros vemos, hermanos, el ejemplo también de la hija de Jairo, un hombre de que fue a buscar a Jesús. Y recuerden lo de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Después de que Jairo había llegado a Jesús, y le dice, Señor, mi hija está muy enferma. Entonces Jesús dispone a ir a la casa de ella. Y dice que cuando
Después de que pasó el milagro de la mujer del flujo de sangre en el camino, él llegó a aquella casa y ya la niña, ustedes saben, hermano, estaba muerta, pero Jesús la resucita, ¿verdad? Y la niña se levanta cuando Jesús le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y a que, la que estaba muerta, que ella también estaban llorando por ella, como la mujer de la viuda de Naín, igual, pero Jesús la levantó también. Vean la circunstancia, Jesús ya lo había hecho y lo siguió haciendo después. Son ejemplos. Había un hombre centurión que tenía un siervo que él amaba mucho, ¿verdad? Y dice que cuando él mandó a decirle a Jesús que viniera, porque su siervo estaba muriendo, ya agonizando, y Jesús se dispuso a ir. Pero cuando Jesús iba a llegar cerca, él envía unos mensajeros, le dice el Señor de que no vayas, que no entres a su casa. Dice mi Señor que no entres a su casa, porque no es digno. Solo di la palabra y que su siervo va a sanar. Y entonces él le dice, porque él dice de que él está en autoridad, conoce la autoridad. Y cuando él dice va a sus soldados, van, y cuando dice ven, vienen. Así que solo di la palabra y mi siervo sanará. Y cuando Jesús oyó esa fe, dijo: les digo que en todo Israel no he visto tanta fe. Es que el creer mueve la mano de Dios, hermano. Es que Dios sabe lo que está haciendo. A veces no entendemos, pero solo tenemos que creer, porque eso es lo que va a causar de que su circunstancia, cualquiera que sea, tenga cambio y vea el poder de Dios. Dios nos dice esta mañana que no todo está perdido, ¿verdad? Que hay esperanza en el Señor. Nosotros somos los que decidimos, hermano, creerle a Dios o estar pendientes de la circunstancia. Ciertamente que lo que pasa a nuestro alrededor, lo que esté pasando ahora, hermano, a lo mejor le esté agobiando, pero recuerde eso: usted no está sola, hermana, no está solo. Dios está con usted, y lo más hermoso es que Él puede manifestarse poderosamente, y cuando usted menos piense, Dios va a hacer cambio de las cosas. Él lo puede hacer porque Él está sobre toda circunstancia. Él ahora sigue diciendo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si Dios sanó a muchos paralíticos, levantó, hermanos, a los ciegos les dio vista, levantó a los enfermos, resucitó a los muertos, ha hecho sanidades en nuestra vida, ha obrado de una y otra manera en toda circunstancia en el pasado, Él lo sigue haciendo ahora. Y Él no quiere que estemos en desesperanza, porque es el tiempo en que nosotros podemos ver la gloria del Señor. Dios lo está haciendo. Él quiere que pongamos nuestra mirada en Él, no en la circunstancia. No la miremos, hermano, porque nos van a agobiar. Dios puede transformarlo. Él puede usar a personas que nosotros no nos imaginamos, puede usar medios que nosotros ni creemos que pueda suceder, pero Dios lo va a hacer si nosotros nos mantenemos fieles a Él. Él es el Todopoderoso. No nos desesperemos, cambiemos nuestro semblante y digámosle: Señor, yo creo en ti, no importa lo que esté pasando a mi alrededor, tú estás sobre toda circunstancia. Puede ser grande esa situación, hermano, puede ser desesperante, pero más grande es nuestro Dios, y para Él no hay nada imposible. Y esta mañana yo estoy seguro, algo Dios está haciendo, algo Dios va a hacer si creemos en Él. Es importante que nos abandonemos en Él, porque Dios está sobre toda circunstancia. Este fin de año, usted puede creer que estos días que están por terminar este año, ¿cuántos días faltan para que termine el año, hermano? ¿Cuántos días faltan? ¿Ya hicimos cuenta? Como 19, 20 días, ¿verdad? ¿Cuántos creen que en estos 20 días Dios puede manifestar su poder en su vida, en esas circunstancias? ¿Cuántos creen? Dios lo puede hacer. Este fin de año puede ser el tiempo de la respuesta. Y si no sucede en estos días que esperan, Dios este año puede ser, el año que viene, 2017, puede ser el año donde usted vea, hermano, a esa persona transformada, vea ese problema, por grande que sea. Dios puede mover grandes cosas. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer. Él puede mover corazones, Él puede cambiar mentes a favor nuestra. Esa situación puede cambiar, hermano. No veamos qué fuerza tienen, qué poder tiene la gente o la circunstancia. Dios tiene más poder y Él está en control de todas las cosas. Solo tenemos que confiar en Él y saber de que, hermanos, aun cuando ya no hay esperanza, Dios puede hacer algo. Y usted y yo debemos de esperar
y dígale esta mañana: Señor, yo creo que tú pronto vas a obrar en mi vida. Sé que va a venir esa respuesta. Sé que en tu tiempo vendrá y yo te glorificaré y yo te exaltaré y yo diré cuán grandes cosas tú has hecho conmigo. No debemos de dudar, no debemos de temer, hermano. Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el que nos dice: hijo, hija, no temas porque yo estoy contigo. Eso es algo personal, hermano. Dios le está hablando a usted: no temas, yo estoy contigo. Y como resolví aquella situación, ahora lo puedo hacer mejor, porque ¿sabe qué? Dios nos da más abundantemente de lo que creemos y podemos entender, porque Él es el Todopoderoso. Solo tenemos que abandonarnos en Él. Cristo es la respuesta. En Él hay solución. Él es la puerta abierta para usted. Él es el camino abierto para nosotros. En Él está el poder para transformar esa circunstancia. Solo tenemos que confiar en Dios. Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie. Porque yo sé que esta mañana, hermano, algo va a suceder. Una de las cosas importantes y el propósito de este mensaje es que desviemos la mirada de las circunstancias que nos rodean, de esa situación por la que usted levantó la mano hace un rato, ¿verdad? Usted levantó la mano. Que usted deje de ver esa circunstancia y mejor crea al Señor por la respuesta. Crea al Señor por la manifestación que Él va a tener en esa situación. Quizás aquí sea una situación por un ser querido, pues ahora es el momento de creerle a Dios. Es el momento de decir: Señor, yo no quiero estar viendo esa circunstancia, ya me agobió demasiado, ya me dio demasiada tristeza, preocupación. Señor, me ha desalentado, tú lo sabes mejor que nadie. Pero ahora, Señor, yo decido no ver la circunstancia, sino ver a ese Dios poderoso, verte a ti, ver el poder que tú vas a obrar, Señor, en esta situación. Es importante, hermano. Es importante que conforme los días van pasando, el mundo está convulsionado, pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso para el cual nada es imposible. Y Él puede transformar las cosas. Él puede obrar. Aquí hay personas que han sido invitadas y no han tomado esa decisión por Cristo, y a lo mejor estén pasando una dura situación. Esperan un milagro, una respuesta de Dios en la familia o físicamente o en el hogar. Ahora es el momento, amiga, amigo, para que usted tome la decisión de rendirle su vida a Cristo. O si alguien se ha alejado del camino de Dios, es el momento de reconciliarse con Dios y saber de que en el Señor está la respuesta. Nada es imposible para Dios. Dios está sobre toda circunstancia y hoy puede ser su día. Dios puede obrar ahora. Es el momento de decirle: Señor, yo creo en tu poder. Sé, oh Dios, que tú hiciste estos milagros, los has hecho siempre milagro. Señor, has obrado en mi vida anteriormente y ahora creo que lo puedes volver a hacer. Esta situación yo la pongo en tus manos. Ahora dígale, hermana, Dios sabe, hermano, lo que usted ha sufrido, está sufriendo. Él ha conocido sus lágrimas. Amigo, Dios sabe lo que usted está pasando en este tiempo, lo que está sucediendo en su familia o en su hogar. Pero Dios puede hacer la diferencia. Dios puede hacer la diferencia. Usted no vino por casualidad a este lugar. Dios quiso traerlo en esta mañana para decirle: hay esperanza. Yo puedo obrar, yo voy a manifestarme en tu vida. Solo cree, ya no dudes, ya no temas, ya no llores, confía en mí. Venid a mí, dice el Señor. Los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Es necesario descansar en el Señor. Es posible de que su situación sea la incredulidad de un ser querido, pero Dios puede obrar en su esposo, hermana. Dios puede obrar en su esposa, hermano. Puede obrar en su hijo o en su hija que necesita de esa restauración. Creámosle a Dios. Dios lo puede hacer. Esta mañana es la mañana para poder ver la obra de Dios, pero tenemos que decidir creerle a Dios. Esta mañana es necesario renunciar a la duda, al temor y confiar en Dios. Si hay alguien acá que decida entregar su vida a Cristo por primera vez, rendirle totalmente su vida a Dios,
y quiere ver esos tiempos de refrigerio, ahora es el momento. Usted quiere reconciliarse, ahora es el momento. Yo quiero invitarle para que esta mañana usted le crea al Señor, porque conforme a lo que usted está hablando y declarando, Él dijo: lo que digas será hecho. Así que declare que hay respuesta. Declare de que el poder de Dios se manifiesta en eso que parece difícil, en eso que parece imposible. Usted declare que para Dios es posible. Recíbalo en su espíritu y diga: yo recibo esa respuesta de Dios. Sé que Él puede transformar, Él puede quitar esa piedra, Él puede mover esa piedra que está obstaculizando su bienestar, su dicha, su bendición. Cristo la puede quitar. Aleluya. Él removió aquella piedra. Él hizo la obra maravillosa, hermano, y restauró la vida de aquel hombre que estaba muerto. Él lo puede seguir haciendo ahora. Él está aquí para decirle: yo soy tu respuesta. Créale al Señor, hermano. Declare ahora palabra de fe. Hable palabra de fe. Crea que Dios puede obrar en estos días que faltan para que termine el año, o este año 2017 puede ser la respuesta para esa petición. Su liberación está pronto, pero tenemos que creerle a Dios. Ya no dudemos, no dejemos que las circunstancias ahoguen nuestra fe. Nada puede cambiar el poder de Dios si creemos en Él. Él va a transformar vidas. Sé que Dios va a traer respuesta en esos corazones que están alejados. Hermana, hermano, usted va a tener respuesta de Dios. Las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro si usted cree en Dios. Solo dígale: Señor, yo creo tu palabra, yo la recibo esta mañana. Sé que mi esposo, Señor, se va a someter a ti, va a entregarse a ti totalmente. Sé que mi hijo, sé que mi hija, sé que mi esposa, Señor, sé que mi padre, mi madre. Usted declárelo, créalo, porque Dios ama al hombre. Dios tiene propósito para cada ser humano. Es nuestra decisión. Hay personas que a lo mejor que están conectados por el internet y quieren tomar esa decisión. Yo quiero guiarles a esa decisión. Y si alguien en este lugar también quiere repetir esta oración, hágalo. Mientras la iglesia ora, mientras la iglesia agradece, mientras la iglesia cree, interviene para que el Señor se manifieste. Yo quiero decirle a usted: diga conmigo: Padre, reconozco que soy pecador, pero creo que tú me amas, pues enviaste a tu Hijo Jesús a morir en mi lugar. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberme alejado, Señor, de ti. Ahora te recibo como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por darme la salvación, por darme el perdón de mis pecados. Gracias, Señor. Usted dígale: Señor, yo me reconcilio contigo, hago nuevos votos contigo. Es importante, Señor. Tú has visto, Padre, tú conoces. Sé que estás obrando ahora. Da esa paz en cada corazón. Quita esa tribulación, quita esa situación, Señor, que está agobiando a mi hermano, a mi hermana. Ahora hay libertad. Las cadenas han sido rotas ahora.